oler esos olores que tiene Granada, saborear esos sabores, esas tapitas, ese... La lámpara, el azahar, el olor a los naranjos, Sevilla, eso no está aquí. Claro, y darte una vueltecita por el Campo del Príncipe, ¿no? Y ahí unas tapitas y bueno, ¿qué te voy a decir? No, se me van a poner los dientes largos. Pero sí, vas a ganar mucho dinero, que es lo importante. Lo justo también, tampoco mucho, lo justo para poder vivir Sí, no, para poder ir, exacto. Sí, lo bueno es que ahorita están saliendo, de hecho estoy esperando respuestas para varias series. Una de ellas sería para Netflix y la otra para Telemundo. Es decir, estoy ya ahí, ¿no? El camino ya se abrió, ya me están empezando a conocer, eso no es sencillo, y más como extranjera. claro. Entonces, ya soy latina, sí, mi imagen es totalmente latina, yo veo fotos mías y sí veo el cambio. De hecho, de un año y medio acá, justo hablando del programa, Sí, hasta ahorita sí estoy muy cambiada sí, y sí estoy muy cambiada y eso me ha ayudado, ¿no? Y también, como te decía, el creer y el apostar, y sí soy muy pesada, o sea, mi papá siempre me decía, ay, mi vida, es que si tú tienes que meter la cabeza por un triángulo, la metes, o sea, aunque no puedas. Y así soy, ¿no? Entonces al final, pues esa insistencia y esa perseverancia me está ayudando. O sea, no es que haya mucho talento o poco talento, es que hay mucha resistencia o poca resistencia y eso es lo importante y yo soy muy tenaz. Soy Tauro y muy tenaz. muy tenaz. Bueno, pues Sí, eso es lo importante, tener tenacidad y darle continuidad a las cosas yo creo que parte de la clave de los éxitos. Yo creo que Zalma Guzmán es una actriz, una escritora, modelo también, porque además puede presumir de ello. Ya la verán ustedes por ahí, si buscan googlean ahí, buscan Zalma Guzmán, van a ver las imágenes de ella, que son espectaculares. Yo nada más desearte muchísimos éxitos, darte las gracias. Creo que eres una persona con una luz especial, con un fondo muy bueno, y yo creo que te deseo y bueno, te auguro muchos éxitos aquí porque te los mereces y bueno, que nosotros también lo veamos, ¿no? Que seamos partícipes. Pues lo dicho, Zalma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. no, gracias a ustedes. Siempre, para mí, el estar hablando con la Casa de España en México, no lo creerán, pero pues sí me da emoción, sentimiento, pues porque al final es un trocito de todos nosotros, ¿no? Y me siento unida y pues muchas gracias por su apoyo también, porque pues hacen que me sigan conociendo, que sepan quién soy, lejos de lo bonita, fea, porque también fui un patito feo en su momento. Está muy padre que conozcan quién soy yo como persona, ¿no? Es muchas veces la voz, el tono de voz y cómo se habla, eso ya lo transmite. Y ustedes me están dando esa oportunidad. Fue un gusto poder conocernos, José. Claro. Estoy encantadísima. Tenemos más cosas en común de lo que creíamos. Al final el mundo, aunque estamos tan lejos, es muy chiquito, es un pañuelito. Y por supuesto que seguiremos en contacto, por supuesto que seguiré contándoles pues, cómo continúa esta historia. Y en mis redes sociales, evidentemente yo siempre estoy publicando pues, temas motivacionales, cómo va mi trayectoria y sí, siempre dando ánimos a todo el mundo. Y pues claro, como no, también, como dices, hay que ser embajadores aquí en México. Y pues aquí estoy para lo que se necesite. Pues te agradezco mucho. Le recordamos a nuestros rezoyentes que el día 14, penitencia, que tienen que ir a verla y estaremos pendientes de esas mariposas blancas que creo que nos emocionará y nos conmoverá mucho. Zalma, muchos éxitos. Nos vemos próximamente en Españoleando. Muchas gracias a ti. De verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 porque tú no
una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Pues aquí continuamos, amigas y amigos del siguiente Radio Casa de España en México, con esta entrevista que hicimos a Zalma Guzmán, esta actriz española granadina que lleva 3 años viviendo aquí en México y que, bueno, le auguramos muchos éxitos y mucho futuro. De hecho, bueno, pues el día 14, Penitencia, estrena esa obra corta, Penitencia, que le deseamos pues muchos éxitos. ¿Qué te ha parecido, Santi, nuestra querida Zalma? Pues lo primero que tengo que decir que me ha sorprendido mucho su acento. Sí. Es increíble. Dice que lleva 2 años y medio aquí, y yo que llevo muchos más años que ella, yo siento que no tengo el acento tan marcado. O sea, sí tengo el acento de aquí de México muy pegado. Ahí en algunas ocasiones hay gente que no me alcanza a distinguir si soy mexicano o español. Pero me ha sorprendido mucho porque tiene 2 años y medio, y no solo el acento, sino la forma de hablar, las expresiones que utiliza, todo. O sea, si no lo dijera, yo diría que ella nació ahí en Ciudad de México. Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos van a clases precisamente para tropicalizar el acento. Yo la he escuchado hablando en andaluz, en granadino, y sí, habla perfectamente español de España con ese acento natural de Granada. Lo que pasa que cuando ellos van a audiciones y a clases precisamente para tomar ese acento, como dice ella, latino, para neutralizarlo y poder trabajar en series, ¿no? Sí, en series, en telenovelas, como si fuesen un personaje local, o representando a un personaje local. Sí, pero, digo, me sorprende mucho eso, ¿no? O sea, digo, yo creo que ni a propósito pudiera forzar el acento tanto como lo tiene ella, no sé. Me ha llamado mucho la atención esa parte. No, eso es sorprendente. De hecho, en el programa de televisión que hace, en el programa en la serie esta que hizo, que acaba de terminar de emitirlo Antena 3 Televisión en España, precisamente hablan de eso, ¿no? De su acento, ¿no? En cambio, en el programa se ve que viene la madre de visita, la madre con obviamente un fuerte acento andaluz, y ella automáticamente se contagia de ese acento, ¿no? Y dice, no, tengo que hablar porque me ha costado mucho trabajo. Y realmente es un esfuerzo diario el que tienen que hacer los actores y actrices para mantener ese acento, ya que no lo tienen de forma natural, sino que lo están poniendo, están actuando, digamos, ¿no? En mi caso, yo hay veces que lo noto, ¿no? O me lo nota la gente cuando ando así con mexicanos. Te digo, hay algunos que no me notan ese... algunos, ¿verdad? No todos, pero hay algunos que me dicen, no, si tú tienes un acento medio raro, pero ¿de dónde eres? O sea, no me terminan de pillar el acento. Y sin embargo, hay veces que cuando nos reunimos así con otros paisanos y tal, a los 10-15 minutos de estar con ellos, algunos me dicen, oye, pues a pesar de todos los años que llevas aquí en México, no tienes nada de acento de aquí de México. Entonces, digo, y lo hago, o sea, para mí es totalmente inconsciente. Sí, no, la verdad que, bueno, pues el acento se va adquiriendo, y sobre todo la gente que se dedica a la interpretación lo hacen así para poder, entre otras cosas, encontrar trabajo. Claro, el poder trabajar, ¿no? Es una parte de su condición, ¿no? Pues fíjate, cambiando el tema en la parte de protagonismo de personajes, de la historia, ¿no? Quería hablar un poquito de un señor que nació en Cartagena, en Murcia, el 1 de junio de 1851, y que murió muy joven. Murió en Berlín, Alemania, el 22 de mayo de 1895. Murió teniendo tan solo 43 años. Este señor, que se llamó Isaac Peral y Caballero, fue
un científico, marino y militar español con el grado de teniente de navío de la Armada. Y una de las cosas que hizo, fundamental, fue inventar uno de los grandes logros que ha tenido España, que es el submarino. Fue inventor del primer submarino torpedero conocido como el submarino de Peral. Obviamente después han cambiado, han mejorado con el tiempo, ¿no?, la forma, pero el que fuera una nave que pudiera ser sumergida debajo del agua y después a voluntad reflotada, ese fue el principio, ¿no? Él como marino, como científico, empezó a estudiar la carrera militar, se aficionó mucho por todo el tema de la marina, obviamente, como militar que era, y la verdad que con el tiempo, después de venir, participó en varios combates, ¿no? Y tras la crisis de las Carolinas en 1885, Isaac Peral consideró la obligación de comunicar a sus superiores que había resuelto definitivamente el reto de la navegación submarina, que es esto basado en que una nave que se sumerge, pueda ser reflotada, ¿no? Y bueno, pues este fue el teniente de navío Isaac Peral Caballero. Tuvo una juventud junto con otros 2 hermanos, también fueron alistados en la Armada. El hermano mayor fue el capitán de fragata Pedro Peral, quería decir, y el otro hermano también fue teniente de navío. Participaron hasta en las guerras de Estado contra Estados Unidos, ¿no? En el año 1865 pasó ese examen de acceso al Colegio Naval Militar en San Fernando, Cádiz, donde comenzó sus estudios, ¿no? Pero bueno, su gran logro fue el poder inventar el submarino de Peral, que en 1888, él siendo muy joven, pues empezó a revolucionar el mundo, ¿no?, en cuanto a la navegación, ¿no? Finalmente fallece como decíamos, el 22 de mayo de 1895, pues de un cáncer y de una complicación en Berlín, en Alemania. Bueno, fue condecorado con la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo y Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Participó en la Guerra de Cuba y en la Tercera Guerra Carlista. Bueno, fue uno de los grandes inventores. Puedo decir también que hay una réplica en un monumento en Cartagena, Murcia, de ese submarino que hizo Isaac Peral y que, bueno, cambió mucho el mundo de la navegación y de la guerra, ¿no? La guerra cambió mucho con los submarinos, ¿no? Y es un arma bélica muy importante, porque puede llegar a hundir barcos sin ser detectada y demás, ¿no? Entonces, la verdad que gracias a este gran marino, militar e inventor que fue Isaac Peral.